En El Salvador y lo nuestro, estamos conversando con Tania y es increíble toda la colección que tiene sobre ese escritor salvadoreño que a mí me pareció raro que usted me dijera, porque muchos creemos que a veces ellos viven su vida cotidiana aquí en El Salvador, pero usted me dice estuvo en los Estados Unidos durante mucho tiempo, hay muchos escritos. Cuéntenos sobre la vida de Salvador Salazar Arrué. Un gran honor hablar de Salarrué. Él nació en Sonzacate, departamento de Sonsonate, el 22 de octubre de 1899. ¿Cómo no? Luego se vino con su mamá, Teresa Arrué, a Santa Tecla. Él ya publicaba, hacía poemas. Y el papá de Salarrué, la familia, también se alejó. Sabemos muy poco de la vida familiar de Salarrué. Muy pronto dejó su padre de estar en la casa, como que se separaron, y también tenía un hermano, Salarrué, que es otro tema que es muy desconocido. Pero a él era un niño, ojos azules, entre verdes y azules, rubio, blanco, alto, pero ¿quién lo hizo convertirse en ese personaje que es un ícono que cuenta las historias del Salvador? Pues creo yo que fue nacer en Sonsonate, que era un lugar en ese tiempo todavía muy marcado por nuestra cultura ancestral indígena. Sus amigos eran los niños que hablaban náhuatl, sí. Los niños que vestían los atuendos del refajo, las faldas, el cotón de manta. Entonces en sus cuentos él refleja todas esas historias, los problemas, las situaciones de violencia, la belleza descriptiva de esos lugares. Entonces este niño fue creciendo y no fue la primera vez que estuvo en Estados Unidos ya grande, fue en 1946 que fue agregado cultural en Nueva York para El Salvador. Estuvo del 46 al 58. Cuando él era un adolescente consiguió una beca para estudiar pintura, sí, en la escuela Corcoran School of Arts en Washington, D.C. Y él estuvo ahí a los 16 años, 17 años, estuvo estudiando, entre otros lugares aprendió inglés allá, regresó y fue que se casó también con la escritora y pintora, también bastante desconocida, Célie Lardé Artés. Célie y Salarrué se casaron en 1922, ya todo eso Salarrué ya hacía muchos dibujos, todavía no firmaba como Salarrué, sino que se ponía su nombre, y se casaron ellos y tuvieron sus tres hijas cultoras de las artes, pintoras, y tampoco fueron a la universidad ellas. Mi mamá me preguntaba, ¿y por qué no fueron a la universidad? Pues así, no fueron, tuvieron esos dos maestros. Y este archivo pequeño que tenemos ahorita, una pequeña muestra, es parte de una colección familiar realmente, porque el legado de Salarrué no solo es él, era toda la familia. Pero bueno, antes Salarrué estudió, como le digo, en Estados Unidos, eso fue todo lo que él estudió, pero ya era un escritor, sus primeros libros, el primero fue El Cristo Negro, luego fue Oyarcandal, fue publicado por él unos 12 libros. Los más conocidos son Cuentos de Barro y Cuentos de Cipotes. Cuentos de Barro fue publicado en 1933 y él venía haciendo estos cuentos y los publicaba en otros espacios. Igual Cuentos de Cipotes, sí, que fue publicado en 1945 con ilustraciones de su esposa Célie Lardé, fueron las primeras ilustraciones. Interesante. Todos esos legados, manuscritos, objetos, toda esa vida, todos tenemos un archivo personal y así lo tenían estas personas, se fueron guardando. Y cuando Salarrué se va a Nueva York, sus tres hijas, por ejemplo Olga, es la que se iba con él, Olga Salazar, sí. Luego está Aida, la menor, que se casó con un muchacho de México, y fue Maya, María Teresa, la pintora, también se conoce porque Maya fue la que en 1974 salieron publicados los cuentos de Cipote, fue la última edición de los cuentos en 1974, y es ahí donde ya Maya se siente capaz de decir, pero antes fueron los dibujos de mi madre, que eran las precursoras del arte native o primitivo aquí en Salvador, ellas dos, Maya y Célie, su madre. Entonces allí es publicado estos cuentos que fueron pues los más conocidos del artista y todavía están pues ahí presentes en estas historias de un lenguaje, de un paisaje
que ya se está desvaneciendo en El Salvador. Entonces, por eso hay que leer estos cuentos. Interesante. Y aquí, pues, ajá. Lo que tú dices me interesa muchísimo para que aquellos que todavía no han leído a Salarrué, que encarna nuestra memoria histórica y es un pilar de la identidad salvadoreña, lo lean. Si tal vez no se lo regalaron en su infancia o en alguna escuela, en algún colegio no les dieron este libro, pues cómprenlo. Al final van a escuchar ustedes de los cuentos de Cipote o del otro libro y se acabuche. Pues es que y se acabuche. Pues es que el Chucho de la Chila andaba con ese cipote para arriba y para abajo. Eso es prácticamente lo que él encarna, el lenguaje que tú decías de los niños y la niña, sí. Porque él lo hacía observando. Andaba jugando con su Chucho y de repente la chencha salía corriendo con el toro bravo y se acabuche. Y no eran cuentos de un adulto para un niño, sino que él observaba la vida. Y eran sencillos, Historias. No tenían, y tenían aquella moraleja. No tenían doble sentido, eran bonitos. Así que le agradezco de verdad. Ahora aquí es esta muestra, así es, o sea, hay tanto que conocer de estas personas, pero ahorita podrán ver una muestra con 9 pinturas inéditas de la colección. Esta colección es gracias a una donación, claro, hace 20 años, así como les contaba como las otras. El pintor Ricardo Aguilar Humano, durante 10 años, desde 1993 al 2003, sí, salvó el legado de Salarrué, que estuvo en la casa familiar 20 años, desde que murieron ellos, desde que murió Celí en el 74 y en el 75 Salarrué. Esa casa pasó como una cápsula en el tiempo, bajo la humedad, bajo los terremotos. Nadie se apareció ahí, solo Maya quedaba y sus hermanas que vivían. Entonces todo esto estuvo a punto de perderse. Humano ya murió, pero él en el 2003, se van a cumplir 20 años de que él donó al museo este legado familiar que pues estuvo en la humedad, muchas cosas se perdieron por esa desidia que hubo, pero ahora puede verse aquí, gran parte de eso está en el archivo, pero aquí hay una pequeña muestra de pinturas que mucha gente no sabía que Salarrué pintaba, y son muy raras las pinturas. Por ejemplo, esta se llama La Niña del Zúngano, sí, que es una fruta, que ya hay una playa que se llama La Zunganera. La Zunganera. Son bien raras las pinturas, realmente. No les ponía fechas a las pinturas. Igual hacía, no les ponía muchas fechas a sus dibujos y sus pinturas. Aquí están sus caracoles, manuscritos, su máquina de escribir. Véngase. Pueden ver su letra también. Véngase, amigo, para que usted tenga la oportunidad de ver todo esto de la historia. Vamos a tener 2 programas para que usted pueda conocer muchísimo, porque hay mucho más que contarles. Incluso va a tener la oportunidad de conocer parte de la radio Venceremos como historia de nuestra cultura en El Salvador y nuestra Tania. Muchas gracias. Gracias a ustedes.